Hola a todos, muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto. Y en este primer bloque viene un amigo de la casa, la verdad, ya hace mucho rato. Cristian Roderick por este lado, que me acompaña, gerente general o CEO de Firma Virtual. Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Connie. Feliz de estar acá con ustedes nuevamente. Gracias a ti por ser parte de Plan Piloto y por siempre traer tremendos temas para todos nuestros televidentes. Y por este lado me acompaña Manuel Maneiro. Manuel, ¿cómo estás? Gerente de rentas de Capitalizarme. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación tuya y de Cristian. A ti también por venir a conversar con nosotros. Y bueno, me imagino que Manuel, gerente de rentas, nos viene a contar más o menos del mundo del arriendo. Estuvimos la última vez hablando de la nueva ley de Devuélveme la casa, y qué importante tener tu visión sobre cómo está el mercado de los arriendos, cómo ha ido funcionando, cómo puede ayudar quizás a los nuevos arrendatarios. Cuéntanos un poco más también de ti, Manuel. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. El mercado de los arriendos de verdad es que es sumamente dinámico. En los últimos años, pues, se ha incrementado este dinamismo por diferentes causas internas y externas. Obviamente se vio afectado por la pandemia, el estallido social, se ha recuperado, ha vuelto a caer, perdón. Y eso le da mucho más dinamismo. Obviamente también hay factores económicos de la propia dinámica del país que también afectan para bien o para mal. Exacto. Depende del punto de vista que lo veas, ya sea desde el arrendatario o desde el inversionista. Nosotros obviamente en Capitalizarme REN estamos enfocados en el arriendo desde el punto de vista de la inversión inmobiliaria, pero le damos servicio obviamente a ambos tipos de clientes. Y la verdad es que últimamente el arriendo ha repuntado muchísimo. En precio, en el fondo. En precio y en dinamismo. El volumen de propiedades que se está moviendo ha venido aumentando en los últimos meses. Esto por varias razones externas. El aumento de tasas de los créditos hipotecarios ha hecho que también la gente diga, bueno, ya se me complica un poco invertir, bueno, tengo que arrendar. O los bancos no me están prestando la plata todavía, tengo que esperar un rato. Y entonces al final la decisión es, si necesito un lugar para vivir y no puedo comprar, tengo que arrendar. Eso ha creado una necesidad lineal dentro del rubro de los arriendos. Y por el otro lado, eso ha representado un beneficio para los inversionistas que han visto la disminución de las vacancias. Claro. Pero esto también trae, por el otro lado, una consecuencia que es el aumento del arriendo, el valor del arriendo. Porque obviamente al encarecerse tu crédito hipotecario, pues obviamente el inversionista quiere recuperar eso de alguna manera y significa que va a transferir ese costo al arrendatario a través del arriendo. Y hemos tenido lo hablamos también en otros capítulos, pero hay un punto en el que tampoco podemos seguir subiendo más los precios. O sea, ¿cómo manejamos esta situación desde la vereda del arrendatario y desde el inversionista en el fondo? Sí, justo lo conversábamos hace un ratito atrás. Esto tiene un techo. Los valores de arriendo tienen un techo y el techo es el poder adquisitivo del ciudadano. Y ese poder adquisitivo no se ha visto incrementado en la misma velocidad que la inflación y los arriendos. Entonces, que ahí también se suma el tema de la nueva ley que está en el Congreso ahora para el Servicio de Impuestos Internos y la nueva ley tributaria. Que también conversábamos, esto va a afectar al rubro inmobiliario directamente. La eliminación del DFL2. Del DFL2, que es un beneficio tributario para los inversionistas. Pero yo siento que es ahora en enero 2023, básicamente. Sí, todo depende de la tramitación y cómo vayan las cámaras. Y esto va a afectar definitivamente el rubro inmobiliario, pero yo siento, desde mi expertise y desde mi visión del mercado del día a día que lo vemos desde hace ya 5 años y medio, no hay mucho espacio para jugar con el precio al alza. Yo siento que ya el tope está muy cercano. Estamos muy cerca acá. Sí, sobre todo en las comunas emergentes, que son las comunas que han tenido mayor crecimiento en los últimos años por este boom de inversión inmobiliaria, la construcción en comunas como Estación Central, Independencia, Quinta Normal, Santiago Centro. Cerrillos, Renca, acá. Todo esto. Yo siento que ahí ya llegamos a un tope, quizás algunas comunas un poco más hacia el oriente y hacia las afueras de Santiago, tipo La Florida, Macul, Ñuñoa,
tienen quizás un poquito de espacio todavía para aumentar un poco el arriendo, pero no demasiado, ¿eh? No demasiado. Yo creo que hay un espacio de un 8, un 10% como máximo de juego ahí, y no sé si el impacto de la nueva ley vaya a ser tan bajo. O sea, claro, en el valor de los arriendos, digamos, y porque también va a frenar quizás mucha inversión que se estaba pensando. O sea, hoy día el inversionista que nos está viendo, ¿cómo podría prepararse ante todo este eventual cambio o nuevas regulaciones que vienen al mundo tributario, sobre todo que van a ser las más potentes? Mira, es complejo responder esa pregunta porque va a depender de la necesidad de cada inversionista, y cada inversionista he aprendido que es un mundo. Exacto. Pero como en líneas generales, porque sí, en el fondo básicamente, tributariamente hablando, esto le va a pegar mucho más al inversionista que tenga más de 5 o 7 propiedades, y que en el fondo hoy día, hace 3 años atrás, tener 7 propiedades quizás les daba la caja para poder mantenerla. Hoy día quizás no va a poder tener 7, va a poder tener 4 en el fondo. Entonces, sí. Ir quizás revisando nuestro patrimonio, ir buscando alternativas, viendo los valores de arriendo, comparando. Estamos en un buen momento para empezar ya como a organizar y optimizar nuestra cartera. Mira, yo siempre digo que en temas de inversiones, hoy es el mejor momento. Siempre. Siempre. Cuando tú ya estás decidido a invertir, hoy es el mejor momento. Yo lo que siempre le digo a mis clientes y a mis amigos y a los que me preguntan es que lo hagan educándose, o sea, que lo hagan entendiendo qué están haciendo, cómo lo van a hacer, que busquen asesoría. Hoy en día hay muchísimas empresas que prestan Capitalizarme, este tipo, por ejemplo, que también por supuesto, cumple un rol. Nosotros no hacemos una asesoría directa per se, pero sí ayudamos al inversionista durante todo el flujo y el proceso del negocio, y obviamente si vemos que está corriendo algún tipo de riesgo, le advertimos, le digo, oye, mira, tenemos algunas alianzas con expertos, tributaristas, oye, mira, abogados, etcétera. Sí, por supuesto, y sí le levantamos la mano y le decimos, oye, mira, tu estructura fiscal hoy en día no es la correcta, búscate, mira, aquí están algunos partners nuestros, busca asesoría para que resuelvas este tipo de problemas. Entonces, buscar ayuda hoy es más necesario que nunca. Tener claro tu estructura patrimonial, tu estructura fiscal es más importante todavía. Así que contar con asesores, contar con un buen servicio que te respalde. Una de las cosas que le comentaba a Cristian hace unos días atrás era el perfil de los arrendatarios que hoy en día estamos manejando, cómo se hace esa evaluación es sumamente importante, y la mayoría de los inversionistas no tienen experiencia evaluando este tipo de documentación, de perfiles también. Como en el fondo, cuando pasar de persona natural a una sociedad quizás y poder ir... Claro, lo que pasa es que los riesgos se presentan desde el día uno. O sea, el riesgo en la inversión inmobiliaria, aunque acotado hoy en día, porque hay mucha planificación, hay muchos servicios que ya están dentro del modelo para cubrir la espalda del inversionista. O sea, hace muchos años tú comprabas una propiedad y no había un seguro en caso de que la inmobiliaria quebrara. Hoy en día existen esos seguros. Póliza de compra en verde, flexibilidad de cesantía. Está muy modernizado, muy profesionalizado el rubro. Por lo tanto, yo siento que sigue siendo una inversión muy segura. O sea, hoy en día existen también los seguros que cubren más la espalda del inversionista. Nosotros, por ejemplo, tenemos el seguro de arrendatario, la garantía de arriendo, la garantía de reparaciones y mantenciones, el pago puntual, que todo esto está enfocado en hacer que la inversión esté lo más segura posible, que la rentabilidad se alcance. Que los riesgos estén todos cubiertos. Claro. Nunca van a estar al 100%, pero sí están muy disminuidos. O sea, en toda inversión siempre tenemos un riesgo, pero en el mundo inmobiliario entendemos que es muy, muy baja. Sobre todo, por ejemplo, con arriendo garantizado y todas estas condiciones que quizás también se han ido flexibilizando post pandemia, ¿no? Como que hoy día tenemos quizás... Algunas sí, pero yo creo que esto llegó para quedarse. O sea, entendiendo que... es una necesidad imperante del inversionista, y que si nosotros queremos apoyar a nuestros clientes, pues lo vamos a tener que seguir haciendo y vamos a tener que ir de la mano con él para que el rubro siga creciendo y siga subsistiendo, sobre todo en la adversidad. Que sea lo más sano posible en el fondo, que es la idea, o sea, tener un inversionista que entre en un momento, pero que sea lo más sana posible su inversión, cosa de que, y que también lo hemos hablado con Cristian, en la pandemia también se vio mucho el inversionista que entró en un proyecto pre-pandemia,
llegamos a la pandemia y hoy día no está pudiendo escriturar, está saliendo porque necesita ceder las promesas porque finalmente no tuvo quizás la sanidad financiera durante el proceso. También es súper importante mantener durante todo el proceso de la inversión inmobiliaria claro al cliente con que va a tener que tener cierto nivel de gasto, de cuidado financiero y etcétera, como para poder llegar a toda la ruedita, ¿no? Sí, por supuesto. Ahí Cristian fue fundamental con firma virtual durante la pandemia. Realmente fue lo que salvó en alguna dimensión el rubro, porque no se podían firmar los arriendos que se firmaban físicamente y realmente con ese producto pues pudimos salir adelante con todo el montón de contratos de administración y de arriendo. Era imperante tenerlo listo. Y volvemos a la profesionalización del rubro, ¿no? Entonces, mi recomendación para los inversionistas hoy sería buscar asesoría, sobre todo en la parte tributaria, para estar preparados para el impacto de esta nueva ley, tener una figura jurídica correcta de acuerdo a su capacidad financiera, a la cantidad de propiedades que tiene o al futuro de la inversión que va a hacer. Y obviamente contar con un equipo de administradores como nosotros, con firma virtual, con sus propios contadores, dependiendo del tamaño, obviamente. Si tú tienes una o dos propiedades, tener un contador no vale la pena. Quizás no sea tan imperante, pero ya un inversionista que tiene 5 o 6 propiedades ya necesita tener una estructura que soporte esto y que le permita seguir creciendo en el tiempo. Claro, como resumen solamente para nuestros televidentes, en el fondo dejar súper claro que con más de 2 o 3 propiedades ya vale la pena quizás empezar a comprar con sociedad, siempre y cuando queramos ser el inversionista que va a estar entrando y saliendo dentro del mercado cada cierto tiempo. Si yo estoy comprando a largo plazo y quiero vender en 15, 20 años más, tampoco se justifica. Entonces, claro, ahí estar un poco más preparado a tener sociedades, a saber qué tipo de inversionista voy a ser y según eso ver qué es lo que conviene. Cristian, desde tu vereda, ¿cómo ha sido todo este tema del arriendo? Lo hemos conversado en otros programas con la cantidad de solicitudes de firmas que les han llegado, pero como decía Manuel, han sido un tremendo apoyo para muchos del rubro que hemos necesitado firmar desde contratos de arriendo hasta cualquier tipo de documento con distintos clientes. Y desde tu vereda, ¿cómo ves que también se puede proyectar este mercado? ¿Cómo lo están viendo ustedes, entendiendo que firma virtual está creciendo cada vez más? Sí, hablando de crecimiento, desde este mes ya estamos también operando en Perú, así que estamos felices por eso. ¡Felicidades! Muy bien. Pero ¿cómo los está viendo? Digamos, se ha notado por el cambio en el fondo, en la economía, la inflación, etcétera. Lo que mencionó ya Manuel es que hay más demanda por los arriendos, han bajado la cantidad de promesas firmadas. Y también el tipo de promesas que se han firmado o las propiedades que se están adquiriendo. Hay, ahora ya no todo concentrado en región metropolitana, sino también inversiones en regiones, donde también Capitalizar Mi Renta está presente en el sur, en el norte, La Serena, Concepción, Viña del Mar, Villarrica, Pucón. Y también el tipo de inversión de que no solo invertir en departamentos, lo que era como lo clásico, sino también han ido al alza la inversión en bodegas, estacionamientos, locales comerciales, pero también mucho así como terrenos, parcelas en el sur. Es decir, hay un boom realmente en lo que es las parcelas en el sur. Ahí tenemos varios corredores, por ejemplo Rimax, algunos que están en el sur operando, y pura venta de parcelas en el sur, en el fondo Puerto Varas, hacia el sur incluso, también Chiloé. Y entonces en ese sentido se está como un poco descentralizando Chile, y también porque mucha gente, dada la pandemia, se ha ido a vivir a otras partes y sobre todo al sur. Y de hecho se están como colapsando otras comunas. Puerto Varas ya no da más. No hay dónde comprar, básicamente. Entonces, ese cambio se nota y eventualmente va a seguir, ¿no? En el fondo, porque aún así digamos, si las personas pueden trabajar a la distancia, el costo de vivienda, del arriendo, en tendencia aún es más bajo en regiones que en Santiago, ¿no? Sí. Entonces yo puedo prácticamente ganar un sueldo de acá, de Santiago, y vivir a menor costo en regiones. Claro. Entonces tiene sentido, ¿no? Pero a la misma vez también con la inversión. Entonces hemos visto un cambio en el fondo en qué propiedades se están arrendando y comprando.
¿no? Mira, qué interesante, porque claro, me imagino que la pandemia, obvio, ayudó, pero también yo creo que mucho inversionista salió un poco de Santiago, entendiendo que también estamos en un momento en el que Santiago estaba llegando al límite, que ya cambiaron varios planes reguladores, habían ciertas comunas donde se podían entrar y que a veces regiones tiene el mismo canon de arriendo por precios mucho más bajos, ¿o Claro. no? Sí, ahí quería completar un poquito el tema de la inversión en terrenos, que es muy atractiva. ¿Por qué? Porque dada la situación con los créditos hipotecarios, que van al alza, Claro. Y que cada vez es más difícil acceder a uno, si tú tienes un pequeño ahorro, puedes acceder a una parcela o un terreno. Porque Claro. Por el mismo pie. Por el mismo Menos, pie, son claro. 30 millones, Incluso 20 menos. millones. Y menos. Incluso menos. Tú Sí. puedes conseguir terreno desde 5 millones en el sur. Y bueno, puedes hacer ese tipo de inversión, apostar a la plusvalía, no vas a tener un ingreso mensual, pero... Claro, como del puedes- arriendo básicamente. Claro, pero... entonces si tu perfil ya no es crediticio o ya estás copado tu capacidad crediticia, esta puede ser una alternativa de inversión, al igual que las bodegas y los estacionamientos, que son bastante interesantes. Y el tema de la migración de la gente, el trabajo desde casa ha cambiado la conceptualización del empleo y de la vida. Incluso nosotros como empresa lo estamos utilizando todavía, no hemos vuelto a la oficina al 100%. Trabajan desde la playa, por lo que yo sé. Desde la playa, hoy en día tengo colaboradores en Argentina, en Venezuela, en México, y realmente sin disminuir la productividad, incluso ha aumentado la productividad. Yo creo que por ahí nos hemos vuelto un Mira, poco más... Déjeme agregar al tema del sur, porque yo trabajé varios años en una viña y bueno, los campos principales están ahí en Santa Cruz, ¿no? El Valle Colchagua, pero Qué dado lindo también Santa el Cruz. cambio climático, la crisis climática, están empezando a comprar terrenos para... porque estos son inversiones a largo plazo, pero Claro. empezaron a comprar terrenos en el fondo a la altura de Concepción. Entonces, si pensamos como una inversión a bastante largo plazo, de 10, 15 años y más, comprar Claro. terrenos en el sur tiene sentido porque vamos a tener, en el fondo hay más agua, más lluvia ahí y aquí va a haber más sequía. Entonces, en ese Claro. sentido, naturalmente Aprovechar. va a haber más demanda porque todo lo que es la agricultura va a tener problemas en estas Claro. regiones, ¿no? Va a ir migrando en realidad. Va migrando hacia el sur, ¿no? Entonces, claro, con eso Así es. también va a migrar la fuerza laboral y por eso tiene sentido a largo plazo invertir en regiones como es el sur. Más atractivo que el norte, diría, ¿no? Claro, en Sí. ese caso son inversiones diferentes porque yo creo que ahí, claro, como tú bien decías, es esperar la plusvalía, como dice Manuel Sí. también, esperar hartos años para vender y entrar a una inversión casi como patrimonial de complementar la jubilación o poder vender a largo plazo. Pero bueno, aquí el tiempo pasa volando, ustedes lo Sí. saben. Cristian, Muchas otro más gracias. para tu colección, Manuel. Gracias, Nuestro gracias. regalo de Marley Coffee es uno de nuestros auspiciadores que hace posible Excelente. Plan Piloto. Y bueno, ustedes ya saben, en Capitalizarme Rent van a poder ayudarlos también muchísimo a buscar el mejor arrendatario, la mejor asesoría y todo lo que usted necesita como inversionista para comprar terrenos, bodegas, estacionamientos, departamentos, lo que necesite. Y por otro lado tenemos a Firma Virtual, que nos va a agilizar todos los procesos. Puede firmar y buscar todos los documentos en línea que necesite y a los mejores precios del mercado. Cristian, gracias por estar con nosotros hoy día. Manuel también. Un placer. Muy buenas noches a ustedes. Nos estamos viendo pronto y nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos.